Y justo sobre esto que decías, Violeta, a mí también me parece muy importante, bueno, primero recordar que pues la verdadera cara de la derecha y sobre todo del PRIAN, pues es la hipocresía, ¿no? Porque en efecto pareciera que el narcopartido es Morena y se llega al exceso de que en la conferencia de la presidenta incluso se le preguntó si tenía el riesgo México y particularmente Morena de ser calificado como una organización terrorista, ¿no? Por sus vínculos con el narcotráfico. Bueno, ya eso es rayar en el ridículo, pero también en pues en este ser tapete ante los intereses estadounidenses, ¿no? Pero si nos vamos un poco más antes, hay que recordar que en los años del PRI, pues la Dirección Federal de Seguridad estuvo estrechamente vinculada al narcotráfico. De hecho, Miguel Nazar Haro es recordado pues por este vínculo o esta protección que le dio a narcotraficantes, particularmente al cártel de Guadalajara, y también claro, por su participación en la Guerra Sucia. Arturo entonces, Acosta Chaparro, el Hermosillo. Todos ellos estaban, digamos que siendo el paraguas o la protección de aquel incipiente grupo de narcotraficantes que después se convirtió o se transformó en el cártel de Sinaloa y en otras ramificaciones, como el cártel del Golfo. Hay que recordar que el propio Miguel Ángel Félix Gallardo, considerado o más bien llamado el jefe de jefes, también Rafael Caro Quintero, Enrique Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, y Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, pues traían una charola de la Dirección Federal de Seguridad, se identificaban como agentes de esta policía política que operaba en México, ¿no? Entonces, si vamos a verdaderos gobiernos narcotraficantes o aliados con el narcotráfico, empecemos por los gobiernos del PRI y por el narcogobierno de Felipe Calderón. Cuando cubrimos en contralínea el juicio de García Luna, ahí claramente las fiscales estadounidenses decían, García Luna no es la cabeza en la pirámide de los políticos que están involucrados, y apuntaban hacia Felipe Calderón. Lo que pasa es que el propio García Luna nunca quiso testificar, ni siquiera se sentó en el banquillo de los acusados porque renunció a su derecho a emitir su propio testimonio. Entonces, empecemos por los que sí fueron verdaderos narcogobiernos y narcopartidos, que son precisamente el PRIAN. Claro, y es una tarea que compete a todos, ¿no? Que las candidaturas sean impecables. Y es claro también que la delincuencia organizada pues ha adquirido aspectos de una mafia. Y pensando en eso y estaba pensando en dónde podemos buscar, no lecciones, porque obviamente la respuesta tiene que ser siempre pues mexicana y con la cultura y el sistema mexicano, ¿no? Pero Italia tiene algo de experiencia en esto de ir contra mafias, ¿no? Sobre todo en los años 90, ¿no? Con su gran escándalo que fue Tangentopoli, ¿no? Que pues como Mordidópolis, ¿no? Es decir, que fue el escándalo que tumbó a los dos enormes partidos de la posguerra en Italia, ¿no? Que fue los demócratas cristianos y los socialistas. Básicamente el PRIAN de su época, ¿no? Es decir, este escándalo tumbó a todo el sistema político en Italia. Y una de las lecciones claves, y podríamos hablar toda la noche de eso, es interesante, es que hay que enfocarse mucho en los municipios. En muchos casos las mafias no buscan ir contra el primer ministro o el presidente o alguien a nivel federal porque es más costoso, llama más la atención, hay más reflectores, hay más atención. Muchas veces se meten dentro de los municipios donde es más barato y más fácil corromper o intimidar, ¿no? Muchas veces ni siquiera los presidentes municipales son necesariamente corruptos, pero pues los intimidan. Es mucho más fácil hacerlo sin tantos reflectores, ¿no? Y es interesante que en México en 2024, en las campañas de 2024, de los asesinatos que hubo, ¿no? 24, un 67% de ellos eran candidatos justamente municipales.
Es decir, hay que verlo mucho a nivel municipal y verlo cómo funcionan las mafias, ¿no? Ellos quieren contratos para recolección de basura, contratos de sanidad, contratos ahí, pues por eso vemos en Nápoles cuando hay problemas ahí con la Camorra, pues no hay recolección de basura. Ellos se infiltran a nivel municipal. Y es muy notorio de que si hay mucho tejido social en el municipio, como el caso de Cherán, Michoacán, ellos lograron con mucho esfuerzo expulsar a la delincuencia organizada. Pero si no hay ese tejido social, por ejemplo, si hay una empresa minera que juega al divide y conquistarás, o si hay un conflicto religioso, es mucho más fácil que entre la delincuencia organizada y ahí se mete y empieza a hacer todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, algo ahí que podemos aprender de Italia es esto, de ver a los municipios. E incluso en Italia han llegado al punto en que tienen un estatuto que pueden disolver el gobierno municipal que ha sido infiltrado. Obviamente aquí tenemos un sistema federal y eso no operaría, pero algunas lecciones hay de seguir la pista del dinero, rastrear muy bien el financiamiento. Por eso la reforma electoral querían eliminar las contribuciones en efectivo, que fuera todo digital. No lo aprobaron, ¿no? Pero yo creo que hay que ver que ahí, ¿no? Muchas veces vemos el asunto nacional, pero muchas veces están los municipios. Y ahí está la operación Enjambre, nada más que hoy detuvieron a dos presidentes municipales, ¿no? Claro. Sí, o sea, es que no es algo que tienes que dejar a la buena voluntad de los partidos, ¿no? O sea, si le preguntamos a Jorge Romero si va a querer poner algunas normas, pues bueno, de entrada Jorge Romero tendría que estar siendo investigado por el cártel inmobiliario, o tendríamos que tener ahí una carpeta, no sé, o está todavía él gozando de su libertad. O si le decimos a Alito Moreno que lo haga, pues él también de entrada tendría que seguir siendo investigado, bueno, a ver si desatoran su proceso de desafuero por enriquecimiento ilícito, por desvío de recursos, por extorsión, en fin, o sea, no puedes esperar la buena voluntad de esos dos personajes para poner reglas. Acá en este caso a mí también me gustaría recordar lo que pasó con la reforma electoral, porque aunque el debate se centró mucho en el tema de los plurinominales y del recorte de presupuesto, o sea, esa reforma traía un buen bloque sobre el financiamiento y esos candados que se tienen que poner, porque si no es algo que tengas que dejar otra vez a conveniencia, a gusto de los otros, sí tiene que haber una ley que ponga normas claras. Es un tema serio porque incluso hasta en la elección del Poder Judicial también hubo candidatos que estaban relacionados con narcotraficantes, o sea, no es solamente un tema de la elección que viene, sino algo que se tiene que atender rápidamente. La reforma electoral traía reglas para fiscalizar el dinero, traía un tema de fiscalizar a diario el dinero, que se prohibía el dinero en efectivo y solamente podían ser las transferencias para tener un poco más de control del origen del dinero. Pues también a eso le dijeron que no los aliados de Morena, ¿no? El Partido Verde y el Partido del Trabajo, que se negaron también a esos cambios. Entonces, creo que es urgente que se haga algo general que aplique a los 3 niveles de gobierno, que aplique también para la reforma al Poder Judicial, aunque se posponga. Pero, o sea, está muy bien lo del operativo Enjambre, pero tiene que haber un previo, ¿no? Tenemos que prevenir en lugar de simplemente ya recibir la denuncia y actuar. Sí se tiene que prevenir. Esta es una lucha que hay que dar, pero que no se va a ganar pronto. Nancy hablaba de cómo se señaló que García Luna no era la cabeza, que había alguien arriba de él. ¿Y quién estaba arriba de él? Felipe Calderón. Pero yo también pienso que Felipe Calderón no era la cabeza, había alguien arriba de él. Si recordamos que Felipe Calderón fue incrustado en Los Pinos por la Embajada de Estados Unidos, como lo señaló Tony Garza en un informe al Departamento de Estado publicado por Wikileaks, había una cabeza encima de él. Y esto me hace regresar al tema del segmento anterior, porque es muy complicado cuando convives con 3,000 kilómetros de frontera con un estado delictivo, combatir la delincuencia. Ahora, hay que combatirla, desde luego, y hay que procurar que existan todos los filtros y todos los candados para que la delincuencia se cuele. ¿Se va a lograr? En buena medida se puede lograr, pero nunca vamos a estar totalmente exentos de infiltraciones. En ningún partido, ni en la Corte Celestial, porque tenemos una herencia
de descomposición, de pudrición, de acanallamiento, que va a tomar tiempo resolver. Y creo que es importante estar conscientes de eso. Y creo que además no basta con poner filtros de entrada. Creo que además hay que poner sanciones de salida, es decir, combatir la impunidad tope donde tope. Es interesante cómo han cambiado en la antesala de las elecciones, cómo han cambiado las narrativas, haciendo honor al tema de esta mesa. Por ejemplo, cuando iba a ser la elección de 2018, pues un actor muy activo en toda esta saga fue Mexicanos contra la Corrupción. Hoy que estaba buscando la información para este programa, me aparece una entrevista con una nueva asociación que se llama Mexicanos contra el Narco. Que son... Y también es de Claudio X González, ¿no? Con USAID, ¿no? Oye, es que con tantas organizaciones ya se le acabó un poco la imaginación. Fundación Nacional de la Democracia, ¿no? Y que están pidiendo que se le quite el registro a Morena, porque según ellos hay pruebas de que pues muchas de las elecciones en las que resultaron ganadores, gobernadores de Morena, etcétera, estuvieron, digamos, presionadas por el crimen organizado. Pienso que es verdad que es momento ya de tomar medidas muy claras, ¿no? Al respecto de este tema, pero también creo que el imaginario de que el problema ahorita es esa colusión es interesante en contraste con cómo el problema en 2017-2018 era la corrupción, que era la bandera de López Obrador, la lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces, justamente en un momento en el que la presidenta ha bajado los niveles, por ejemplo, de homicidios, pero drásticamente, pues empieza a surgir esta narrativa como... Insisto lo que dije en el segmento anterior, o sea, como si Morena fuera el único partido que tiene esta posible problemática, ¿no? Y creo que se van a acrecentar este tipo de denuncias, verdaderas o falsas, y quizá una de las cosas que habrá que tener en cuenta estas medidas que se tomen va a ser cómo evitar esas posibles falsas noticias alrededor de ciertos candidatos simplemente para obstaculizar los procesos, ¿no? Claro, Nancy, pues tienes la última palabra, queda un minuto. Sí, que volvemos a ver la mano de Estados Unidos en todas estas narrativas, porque justo una agencia estadounidense que es la DEA arrancó con estas campañas de narcopresidente, narcocandidata, narcopartido, narcogobierno, etcétera, de la mano de organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y ya muy rápidamente que también decir que ante todas estas presiones de Estados Unidos, pues siempre hay que recordar los escenarios que pudiéramos tener. ¿Qué habría sido de nuestro México en este momento si no hubiéramos tenido una reforma judicial, un plan C con una Suprema Corte tomada por Norma Piña? Pues bueno, seguramente el escenario de la violación a la soberanía y a la independencia sería otro, donde muy posiblemente la Corte estaría en un lawfare terrible contra la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, no olvidar lo importante que ha sido esta reforma del Estado mexicano.